nuevamente con ustedes el pastor Felipe García de la Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Austin, Texas. Estamos viendo la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a leer del capítulo 3, versículo 14 al 21. 14 al 21 dice, esta es una oración del apóstol Pablo. Dice el versículo 14, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre de interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración. Para poder entender por qué está orando Pablo así, permítame leer el capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo que en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso y con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, mira, la iglesia tiene un propósito. La iglesia la fundó Jesucristo con un propósito. El propósito que la fundó es eterno, es eterno. Y el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, no le está reprendiendo ninguna falta de ellos. Esa iglesia les está dando instrucciones a los creyentes cómo vivir la vida cristiana. Y en este pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, es una oración muy importante del apóstol Pablo. La oración, vamos a decir, poniéndola en orden de importancia, la oración del Padre Nuestro es una oración muy importante. Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Esta oración, algunos escritores, intérpretes de la Biblia, dicen que esta oración de Pablo es una de las segundas oraciones muy importantes. El apóstol Pablo pide por la iglesia y pide por los cristianos y pide algo específico y directo. El mundo, todo lo que vemos, toda la creación que vemos, la creó Dios. Y todo lo que creó tiene un propósito. Tiene un propósito. Ahora, en su infinito amor, Dios envió a su Hijo. El propósito de Jesucristo, o sea, de Dios el Padre, enviar, hacerse carne y habitar entre nosotros, el propósito fue para rescatarnos de la condenación. Por el pecado, desobediencia de Adán y Eva, todos somos pecadores. Entonces Él buscó cómo rescatar a los que estamos condenados al infierno. Y Él mandó a Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios
enviar a Jesucristo a la tierra. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? La iglesia que se ha fundado, que ha nacido a través de los nuevos creyentes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, han depositado su fe en Cristo, tienen vida eterna, han sido liberados de la condenación eterna, por tanto tienen un propósito de ser una congregación, un nuevo pueblo para anunciar el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice, por esta causa, la causa era de que Dios tiene que cumplir sus propósitos. Dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, porque esta es la razón, hace específico su oración. El propósito eterno de Dios se va a cumplir a través de la iglesia. Todas las cosas que Jesucristo vino y hizo aquí en la tierra fueron hechas con un propósito. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó, lo hizo con un propósito, para fundar o hacer nacer un nuevo pueblo que adore, honre a Dios y comparta el Evangelio a todas las personas. Como les decía hace rato, el Padre Nuestro es una de las oraciones que enseñó Jesucristo a sus discípulos. Y aquí el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Éfeso, está mandándoles una carta para que ellos, les diciéndoles que cómo está orando y por qué está orando. Cuando nosotros leemos las oraciones de Jesús, nosotros vemos claramente cómo se dirige a Dios. Aprendemos nosotros a dirigirnos a Dios. Ahora, es importante orar, pero algunas personas oran y escuchan oraciones y escuchan palabras bonitas o palabras que como que tienen mucho poder, como yo declaro, yo ato, yo hago que se cierren todas las puertas o algo así. Y cuando leo la oración de Jesús en los últimos días, él dijo, Padre, no estoy de acuerdo, o sea, no tengo el valor, no tengo las ganas, no quiero hacer lo que tú quieres que haga. Pero Dios, no mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y oró bien sencillo. Y dice que fue 3 veces. Y pidió a sus discípulos que oraran con él. Y cuando regresó, varias veces, cuando regresó a verlos, ellos estaban dormidos. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No escondió sentir dolor, sentir tristeza, sentir el peso de la carga de nuestros pecados, no. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos dirige. Vamos a detenernos nada más en estos versículos, en estos 2 versículos, el 14 y 15. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo oraba específicamente, su petición es específica, y podemos nosotros aprender a orar cuando leemos la oración de Pedro. El plan de Dios es eterno. Cuando el plan de Dios es eterno, se refiere a la salvación y a la institución o el nacimiento de la iglesia. Es una obra de Cristo, hecha por Cristo aquí en la tierra, y lo hizo con un propósito. Dios trajo la salvación por medio de Jesucristo. Dios instituyó la iglesia y a la iglesia se le ha dado la responsabilidad de compartir el evangelio. Entonces,
es importante que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Jesucristo vino al mundo, murió, derramó su sangre, resucitó para el perdón de nuestros pecados. Nosotros, si conocemos, hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, conocemos lo que Él quiere para todas las personas. Y entonces dice, Él dio esta responsabilidad. El versículo 9 al 13 dice, dio responsabilidad a la iglesia para hacer. Y es importante que se cumpla su propósito. La oración de Pablo era tan importante, su petición, su ruego por los creyentes, y la forma en que lo hizo: me postro delante de ti. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Es importante que cuando estamos desesperados y en ansiedad por nuestras dificultades, nuestros problemas o nuestras necesidades, doblar nuestras rodillas, caer enfrente del Señor o delante de Dios y decirle exactamente lo que tenemos. Él sabe y Él tiene los recursos. La oración era dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Dice, ante el Padre de nuestro Señor, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a la tierra y nació como cualquier otro niño, pero Él era divino. Él no pecó. Cristo se hizo carne y dice, se manifestó su gloria como el Hijo del Padre. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento tenían la idea de Dios, pero no habían visto a Dios. Tenían las reglas o los mandamientos, y uno de los mandamientos decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si leemos el Antiguo Testamento, ellos siempre buscaron ver a Dios o adorar a alguien que podían ver. Hicieron ídolos de madera, de piedra, de oro, de piedras, mineral precioso. Pero Dios no estaba ahí. Dios está en todas partes. Y a través de Jesucristo, mostrado el amor de Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver a Dios. Y si ahora nosotros vemos ese gran amor a Dios, aceptamos ese amor a Dios, tenemos una responsabilidad y podemos llegar con confianza a Dios con nuestra petición. Algunos repiten, no es malo repetir el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro nos dirige, nos enseña Jesús cómo dirigirnos a Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ¿saben qué? Yo he pedido por ustedes y le pido que conforme a la riqueza de su gloria sean fortalecidos para que habite por la fe, que habite Cristo por la fe, que seas plenamente capaces, con todos los santos, conocer la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Dice, a que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes que las que nosotros nos imaginamos. A Él sea la gloria, ahora y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la oración de Pablo fue directa, específica, y nosotros podemos ir directo, específico. No tenemos que darle muchas vueltas a Dios. Decirle cómo nos sentimos, qué es lo que padecemos, qué es lo que deseamos, y reconocer nuestra condición pecadora, inclinándonos frente de Él, reconociéndole que Él es santo y nosotros somos pecadores, y ha tenido compasión de nosotros, nos ha dado la vida eterna. Y si Él murió en la cruz del Calvario
para el perdón de nuestros pecados, no nos podrá, dice Romanos, no nos podrá a dar las cosas que necesitamos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por cada uno de los oyentes. Te ruego que los bendigas. Escucha sus ruegos, escucha sus peticiones. Y Señor, que tu Espíritu abra nuestro corazón y nuestras mentes para entender tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.